Queridos hermanos, mis queridas hermanas, bienvenidos a la iglesia del Nazareno Belén. Pueden tomar asiento, vamos a meditar el día de hoy en la palabra de Dios. Voy a invitarles a que busquen en sus Biblias el libro de Santiago, capítulo 1. Hoy vamos a meditar acerca de el miedo que muchas veces nosotros tenemos y que nos impide hacer muchas cosas y que nos genera a veces un pánico interno que nos limita a hacer y explotar el potencial que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos un potencial, algo por lo cual nosotros hemos sido creados, un propósito. Sin embargo, yo a veces veo, y entre nosotros mismos hay personas bien talentosas, con grandes talentos, con grandes habilidades, con grandes dones que el Señor les ha dado, pero se limitan a sí mismos para poder explotar ese talento. Les pedía que busquen en el libro de Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8 dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien haga de tal manera que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos, saben nadar? Yo recuerdo la vez que aprendí a nadar, habrá sido cerca de mis 10 a 12 años más o menos. Mi papá nos enseñó a nadar y como cualquier aprendiz de natación, si es que realmente has tenido esa experiencia, probablemente has tenido algún momento en donde has tenido que tragar agua y tener una experiencia muy traumática por tragar el agua y que tal vez nadie te rescate y estás ahí intentando. Cualquier persona que ha podido aprender a nadar, gracias hermano Tomás, ha tenido esa experiencia. Ya ahora obviamente yo sé nadar, incluso hace un par de años yo visité al pastor David allá en Chile y nadar en el mar es muy diferente que nadar en una piscina. Pero como que ya sé nadar y además estaba con los pastores acompañados, ellos se fueron a nadar como buenos nadadores hasta mar adentro, más allá dentro de la playa. Lejos, y yo también me comparé con ellos y decía, a ver, voy a intentar que siempre me puse a nadar, la ola te empujaba, y ya me empecé a cansar y estaba lejos de la ola, o de donde estaban ya ellos, que iban a llegar a una boya, una especie de, ¿qué sería? Como un tusil, algo así, donde uno se puede deposar, y lejos estaba también la playa, y lo único que yo tenía que hacer era ahogarme, o simplemente hacer lo que cualquier nadador sabe hacer, descansar, ponerse de espaldas, y simplemente flotar. Cuando uno ya sabe nadar, funciona de esa manera. O sea, si tú no sabes nadar, automáticamente el miedo, la angustia de no saber nadar, empieza a hundirte extrañamente. Aquellos que no saben nadar seguramente tienen esa experiencia, se ahogan, se entran adentro. Pero aquellos que saben nadar, y esto nadie me va a dejar mentir, si estás cansado ahí en medio de la piscina, simplemente te das la vuelta, un poquito de aire y te relajas. Puedes mover un poquito tus manitos para flotar ahí y estás tranquilo hasta recuperar tu segundo aire. Algunos dicen que literalmente el miedo pesa. ¿Por qué los que no saben nadar se hunden? Es porque el miedo que tienen, el pánico que tienen en ese instante, hace que pese. No se ha comprobado científicamente, pero sí se puede ver en la práctica o de manera empírica cómo la gente que no sabe nadar se ahoga y se mete dentro de la piscina o dentro de donde esté intentando nadar. Así que si es que tú quieres nadar alguna vez, por si acaso, uno de los requisitos principales es que empieces a trabajar con tus miedos. Porque si ya estás en el agua y estás, no quiero, me voy a salir, probablemente no vas a poder nadar, te va a ser muy difícil. Tienes que aprender a sociabilizar con el agua. Y hoy vamos a hablar justamente de esta realidad, que hay circunstancias en la vida que podemos nosotros tener grandes capacidades, tener grandes talentos. Esta semana justamente meditaba con un grupo de personas y decía, yo conozco a personas, jóvenes, señoritas, que son simpáticos, simpáticas, son atractivos físicamente,
pero tienen miedo de poder empezar una relación. Yo conozco a jóvenes que son bien inteligentes en su profesión, han tenido excelentes calificaciones, pero les da miedo, quién sabe, emprender en su profesión, empezar a ejercer lo que ellos ya saben manejar. Yo conozco a personas que tienen talentos bien hermosos, tal vez no han estudiado, pero han desarrollado un conocimiento en algún área, en construcción, en albañilería, en carpintería, pero no explotan eso. Yo he visto a personas que literalmente no saben mucho de un tema, y eso a veces se ve mucho en redes sociales. Veo maestros de TikTok que hablan de oratoria, pero que no saben de oratoria. Si uno lo ve y dice, este no sabe, pero él no tiene miedo. O sea, él expresa y habla y empieza a convencer a los demás de que sí sabe sobre el tema. Y es simplemente un pequeño factor, el factor miedo. Hemos visto en Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8, donde en Santiago nos exhorta y nos dice, mis hermanos, si ustedes van a pedir, pidan con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y siempre vamos a ver eso en nuestra realidad. Las personas que son valientes o que se atreven o que tienen miedo, o sea, yo les digo, las personas que hacen ciertas cosas que admiramos, si vemos a un gran orador o a algún gran empresario o a un gran profesional en su área y decimos, wow, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo domina? ¿Cómo lo hace tan perfecto? Le estoy seguro que ellos también tuvieron miedo y tienen miedo constantemente. El miedo tiene dos acciones sobre el ser humano. Una acción se llama el miedo causa huida. O sea, tú te causa un ratón, ves ahí en el piso y ¡pam!, te escapas del ratoncito. O el miedo te paraliza y te dices, ¡ah!, y ni siquiera puedes moverte. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido pánico nocturno en la noche, cuando parece como que hay algo que está ahí y tú ni siquiera puedes gritar y intentas decir algo como que te has paralizado. Eso se llaman pánicos nocturnos. Algunos le asocian con ataques espirituales, pero ese instante lo que está pasando en ti es que ha causado probablemente un sueño, una pesadilla, o si, quién sabe, o un espíritu que te ha causado una parálisis, que te ha dado miedo y que no puedes ni reaccionar, ni moverte. Y eso es lo que causa el miedo en nosotros. Y el miedo jamás va asociado con la fe, siempre va contrario. La fe, lo que requiere en nuestras vidas es la confianza que nosotros tenemos al Señor. Pero en el instante en el cual nosotros viene el miedo, empieza a distorsionarnos la imagen de lo que Dios tiene para mi familia, para mi trabajo, para mi negocio. Les decía que todos acá, estoy seguro que en alguna ocasión han tenido miedo o son miedosos constantemente. Hay un experimento que en una ocasión se hizo, se llama el experimento del pequeño Albert, para explicar cómo el ser humano adquiere los miedos. Porque estos miedos, les comento que no vienen incluidos en nosotros. O sea, no es que tú naces y ves a nuestros pequeños niños que están ahí en los brazos de sus papás y uno no lo agarra y dice, mi hijo es muy miedoso, desde que ha nacido yo lo veo así, bien miedosito es. No, ¿verdad? Nuestros niños no tienen miedo ni siquiera a la muerte, ¿verdad? Yo lo veo a mis hijos, conforme ya van creciendo, vamos desarrollando ese miedo racional a morir, pero los niños literalmente pueden estar agazando, encendiendo la cocina y el gas poder salirse y ellos andar con el fósforo jugando por ahí sin medir las consecuencias que eso les puede quitar la vida. O pueden estar jugando pesca con cuchillo y no saben que pueden herirse. O pueden estar jugando a cortar las verduras sin tener el miedo de poder cortarse. O sea, el miedo es algo que conforme en la vida vamos desarrollándonos. Les decía que hay un experimento que se hizo para demostrar eso, se llama el experimento del pequeño Albert. Incluso esto ha sido registrado en video. Si lo quieren ver más tarde en YouTube, lo van a buscar como el pequeño Albert, el experimento de cómo adquirimos los miedos. Y el experimento es bien trágico, bien crudo. Cuando los psicólogos podían hacer experimentos con personas, es un pequeño niño de unos cuantos meses, aproximadamente entre 6 meses más o menos, ya puede sentarse. Y el niño, como cualquier niño inocente, agarra un peluche que le agrada mucho, empieza a acariciarlo, empieza a jugar con el peluche, y para su experimento, ellos empezaron a sonar un gong o un platillo fuerte, y ¡pum!, lo hicieron sonar,
y ese sonido hacía que el niño adquiera el miedo, ¡pah!, se asustaba. Pero no había añadido todavía el miedo a ese muñeco, sino que otra vez lo agarra el muñeco y empieza a jugar con él y otra vez, ¡pum!, suena la campana, suena el gong grande y el niño se asusta y va asociando la circunstancia del miedo de ese muñeco y luego multiplican el miedo en otros sectores más. Le presentan otros tipos de muñecos similares y el niño a cualquier muñeco similar empieza a adquirirse ese miedo. Prácticamente el miedo empieza a nacer así en nosotros. Te aseguro que nuestros niños que tienen mucha fe y les falta miedo, el miedo que van a adquirir es por causa de nosotros. Si hoy nosotros pensamos y analizamos la economía y la política y analizamos cómo está el gobierno y cómo están los otros países y las guerras en el mundo y cómo falta el dólar y cómo hay filas de diésel, los niños ni cuenta se dan. O sea, el niño puede ver la fila de diésel, aquellos que trabajan con transporte, y el niño dice, mira, están jugando como yo juego con mis autitos ahí en fila, pero nosotros adultos, oh, qué triste. ¿Y ahora dónde vamos a conseguir diésel? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y si ya no hay trabajo? ¿Y si ya no tengo negocio? ¿Y si ya no vendo? Y el niño empieza a asociar ese miedo y dice, wow, mis papás están muy preocupados. Conforme vamos creciendo, ese miedo se hace mucho más cercano a nosotros, se hace tan cercano que hay cosas que literalmente nos van a empezar a dar miedo. Desde empezar a emprender, porque quién sabe, alguna vez tú has intentado hacer un pequeño negocio y has visto que eso fracasó, o quién sabe, nunca lo has intentado porque el miedo de tus padres siempre decían, no, hijo, vas a hacer mal, mejor si consigues un trabajo fijo y eso te va a hacer muy bien. Y empiezas a tener ese mismo miedo pensando de que lo que vas a intentar hacer va a fallar. Y en la vida, queridos hermanos, Dios jamás nos puso el miedo en nosotros. El miedo nace en el hombre por consecuencia del pecado. ¿Se recuerdan en Génesis? Adán y Eva están en la creación y ambos están, dice la Biblia, desnudos y están disfrutando de todo lo que el Señor había creado sin ningún temor, sin ningún tipo de miedo. Estoy seguro que ni siquiera miedo a los animales tenían y los acariciaban. Adán les puso nombre a todos los animales y comían de cualquier fruto y estaban ahí disfrutando hasta que son tentados, caen, pecan, comen de ese fruto y empiezan a tener temor. Se esconden y dicen, y Dios les pregunta, Adán y Eva, ¿dónde están? Y Adán responde, Señor, teníamos miedo. Ese miedo jamás había aparecido antes de ese instante. El miedo después de eso se va propagando de generación en generación. Y lo más interesante en la Biblia es que algo que Dios repite muchas veces, hay algunos que dicen que lo repite 366 veces, pero es un poco difícil de calcular eso, es el de no temas. No sé si lo repite 366 veces. He tratado de buscar de diferentes fuentes, pero no hay esa fuente. Pero sí he encontrado de que Dios siempre, desde Abraham, desde Adán, desde Jacob, desde Isaac, desde David, desde Saúl, desde José, desde Josué, desde Pablo, desde Pedro, siempre repite esto, no temas. Se lo llama Abraham en el desierto, Abraham está con su esposa, quiere tener familia, y cuando Dios se le presenta a Abraham, lo primero que le dice, Abraham, yo soy el que soy, no temas. Y voy a hacer de ti una grande nación y voy a hacer una gran familia contigo y vas a tener hijos como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, así va a ser tu descendencia. Y siempre le tenía que ir repitiendo Dios a Abraham, pero no temas, tranquilo, no temas. Y siempre repite eso. Cuando está con sus hijos, después ya nace Isaac y después nace Jacob, Dios de la misma manera les va a repetir a Isaac, no temas, tranquilo, yo estoy contigo. A Josué, el que va a conquistar en el desierto para la tierra de Canaán, sabemos este versículo muchas veces de memoria, Josué 1:9, mira que te mando y que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo, Jehová tu Dios, estoy contigo donde quiera que tú vayas. Josué 1:9. Este de no temas para el ser humano es algo bien necesario. David es otro personaje al cual Dios también le va a decir, no temas, David, no temas, yo estoy contigo. Y de vez en cuando, y esto es una tarea importante para todos nosotros, queridos hermanos, es bueno repetirse a uno mismo el no temas. David era alguien especialista para escribir eso.
El Salmo 23, que es un salmo favorito de muchos de nosotros, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿A quién está escribiendo David? Está escribiendo a sí mismo, no le está escribiendo a la gente, no le está escribiendo a sus hermanos, a sí mismo. Jehová es mi pastor, nada me faltará a mí. Empieza a hablarse a sí mismo. ¿Qué palabras nosotros nos hablamos? Cuando vas a emprender, quién sabe, tu pequeño negocio, esto está en Salmos 23:1, lo que nosotros podemos decir, ¿y si me va mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si no hay ventas? ¿Y si no me va a ir bien? Empiezas, quién sabe, una relación o quieres empezar y dices, no, ¿y si otra vez me vuelven a lastimar? ¿Y si otra vez me hieren? ¿Y si otra vez me daño? ¿Y si empiezo a estudiar y si no me va bien? ¿Y si esta carrera no va a ir bien? Empezamos el camino de la fe y también tenemos temores. Tomen en cuenta esto, queridos hermanos, el miedo es algo natural en el ser humano, está en nuestra naturaleza. Lo hemos aprendido desde Adán en generación tras generación y ahora lo tenemos constantemente. Pero este miedo no es algo que viene de Dios. Lo que Dios siempre va a decir a sus hijos es, no temas, tranquilo, no temas, estate seguro, estás conmigo. Cuando está Pedro en medio de la barca con sus discípulos compañeros y están a punto de hundirse, se están a punto de ahogar, ellos se decían, nos vamos a ahogar, se va a hundir el barco, ya no vamos a poder. Y Jesús lo que les dice, no teman, soy yo. Estoy aquí, no temáis. ¿Qué palabras nosotros nos repetimos constantemente cuando estás pasando momentos difíciles? Si hago una autocrítica, cuando voy a emprender algo, cuando quiero intentar algo, regularmente muchas más palabras en mí hay de, no, ¿y qué va a decir la gente? Si fracaso, se van a reír de mí. ¿Y si no voy a poder? ¿Y si esta vez voy a fracasar? ¿Y si otra vez voy a volver a fallar? No, mejor me quedo aquí nomás quieto. Les decía que el miedo ocasiona esto, o te quedas quieto y te paraliza y ya no vas a hacer nada, o te da huida. Por eso la frase de la prédica que le hemos puesto para el día de hoy, del miedo no anda en buzo, se refiere a eso, que los buzos son animales mansos y escasamente escapan, incluso por cualquier susto. Los buzos caminan tranquilo y uno puede ver un peligro y ver, quién sabe, algo que le asusta y se baja del buzo y corre rápido. Pero el buzo va y va caminando normal, porque dicen que el miedo no anda en buzo, y los buzos son mucho más inteligentes que nosotros para saber estar en calma ante circunstancias difíciles. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las cosas que a veces nos dan miedo naturalmente? Y quiero que identifiques, querido hermano, en este instante, ¿qué es lo que en este tiempo y para este año que te has puesto planes te ha estado generando miedo? Empezar una vez más, ese trabajo, ese estudio, arriesgar, quién sabe. Cualquier empresario, cualquier matrimonio que ha empezado en algún momento, les aseguro que tenían miedo. Aquellos que nos hemos casado, no creo que nos hayamos casado esperando de que todo salga bien. Seguramente ese era nuestro deseo, pero había la incógnita de cómo nos va a ir más adelante, en dónde vamos a vivir y qué vamos a trabajar y qué va a ser de nosotros. Pero cuando ese miedo te paraliza, cuando ese miedo hace que no puedas hacer nada, es donde tú realmente requieres de la palabra de Dios. Primero recordad que el Señor siempre a sus hijos les decía, no tengas miedo, no temas. No viene de Dios ese pensamiento que te diga, oye, ten miedo, vas a poder, vas a fracasar, te va a ir mal. No viene eso de Dios. El miedo, en muchas ocasiones, queridos hermanos, hace que nos impide hacer muchas cosas en la vida. Miren este verso en Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Pueden anotarse, Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Dice así, el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no cegará. Dice, el que al viento observa, o el que espera un clima perfecto, no va a sembrar. Y el que mira las nubes, no va a poder cegar. Muchos de nosotros, para esquivar un poquito del miedo, tratamos de controlarlo todo lo más preciso posible. Y eso es bien agotador y bien difícil de hacerlo. Para emprender, por ejemplo,
Algún momento yo les decía en una prédica, el emprendedor o el que va a hacer un negocio alguna vez en la vida, requiere mucha fe. Requiere tener mucha fe, porque tú puedes tener el producto. Quién sabe, tu producto son unos arreglos florales. Y eres muy bueno para hacer eso y haces lindos trabajos. Pero después de tener el producto, incluso ya has abierto tu tienda, has hecho un paso de fe, de ahí en adelante lo único que te va a mantener a flote y te va a mantener firme en ese lugar es tener fe, nada más. Fe que mañana en la mañana el Señor envíe, no sé cómo, envíe clientes para que se atraigan de tu producto y digan, qué lindo producto, quiero llevar 3, quiero llevar 100. Porque tú puedes invertir en marketing y tú puedes pagar a las personas para que vengan. Pero si no ocurre algo sobrenatural en esa circunstancia, te puede ir muy mal. Si quieres tener fe. Lo contrario a ello es decir, no, me va a ir mal. Pero lo contrario de ello es decir, sí, Señor, voy a confiar en ti y sé que me va a ir muy bien. Tú puedes estudiar una profesión y decir, Señor, me va a ir muy bien en esta carrera. En este trabajo que voy a empezar me va a ir muy bien porque estoy yo contigo, Señor, y sé que tú vas a prosperar mi camino. Abraham, Jacob, Isaac, era prácticamente la oración que le hicieron al Señor. Señor, prospera mi camino, respalda donde yo voy a estar, haz que esté ahí tu presencia conmigo. Jacob justamente le dijo eso al Señor, Señor, si tu presencia no me va a acompañar, yo no me voy a soltar de ti, bendíceme. Y le agarró al Señor. ¿Cómo tú reaccionas ante los momentos que estás pasando cuando estás ganando el pánico dentro de ti? Empieza a repetir palabra. ¿Por qué tan importante para nosotros es saber versículos bíblicos de memoria para los cristianos? No solo es para predicar y decirle a tu vecino, dice Romanos 3:23 y dice Juan 3:10 o San Juan 3:16 o dice de esta manera. No, los versículos que aprendemos son alimento para nosotros cuando estoy pasando momentos difíciles. Cuando estoy, quién sabe, con dudas, repetiré y diré, Señor, tú eres mi fortaleza, mi escudo, mi socorro. Señor, eres tú mi pastor, el que me da el sustento. Tú eres el que me va a ayudar a descansar. Porque las palabras que nosotros tenemos en nuestra mente son las palabras que nos van a limitar. Miren, este verso de Isaías les va a fortalecer a muchos. Isaías capítulo 41. A ver, busquen, está en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 41, versículo 10. Si es posible, este versículo marcalo en tu Biblia. Ponlo como una señal bien notoria y cuando estés pasando momentos difíciles, esta palabra viene del Señor para ti. Dice así, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando uno lee con atención estos versos, puede estar más tranquilo. Cuando estamos con alguien que conduce, en algún instante les decía, y yo tengo confianza en que mi conductor sabe manejar, yo me duermo y voy tranquilo y seguro porque sé que el chofer está manejando bien y tiene experiencia. Cuando yo confío en el Señor, así como en este verso que me dice Dios, oye, te digo a ti, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y qué bonito que el Señor nos repita ese siempre 2 veces. Siempre voy a estar ahí, siempre te voy a sustentar y te voy a estar apoyando ahí con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿qué es lo que te está dando miedo en este tiempo? ¿Qué es lo que te da miedo empezar o cambiar? Algunos nos paralizamos con el miedo y decimos, no, así soy. Nos hemos hecho una especie de coraza, de protección, para no ser un poquito sensibles, para no ser un poquito cariñosos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y dices dentro de ti, hay todavía ese niño. Yo algo que he aprendido en este tiempo, con personas que ya son grandes, es siempre imaginarme cómo habrán sido de niños. Es bien bonito, a ver si hacen ese ejercicio el día de hoy. Recuérdense a ustedes cómo eran de niños, pequeñitos,
cachetoncitos, más gorditos. ¿Cómo éramos de niños? Y los niños tienen sueños, y los niños no tienen miedo, y los niños quieren expresar su cariño, y los niños quieren ser abrazados, quieren ser cuidados. Los niños también expresan todas sus necesidades. Y aquí Dios les dice, como si fuéramos niños nosotros, no temas, tranquilo, no desmayes, yo te pido que te esfuerces nada más. Yo voy a estar contigo con mi fortaleza, siempre voy a sustentarte, siempre te voy a proteger con mi brazo derecho lleno de justicia, dice otra versión. Dentro de nosotros somos niños, pero a veces creamos una coraza de protección para que no nos hagan daño, porque tenemos miedo de que alguien nos vuelva a lastimar. Y simplemente alejamos a las personas. Y eso no es algo saludable ni para ti, ni para las personas que te quieren. ¿Qué necesitas hacer? Primero, reconocer que estás con miedo. Eso es bien importante, porque cuando tú ya reconoces, y eso se llama inteligencia emocional, cuando tú reconoces y dices, tengo miedo. De aquí en adelante, una vez que ya he entrado en razón, empiezo a tomar acción. Digo, bueno, primero leeré mi palabra, leeré la Biblia, meditaré en su palabra y veré qué dice el Señor para mi vida, para mi familia. Tengo miedo cómo me vaya este año. Sí, podemos tener miedo, es algo natural, pero veré qué dice Dios de mí. ¿Qué me dice el Señor? Que yo no tenga miedo, que esté tranquilo, que esté con calma, que Él me va a sustentar. Tengo miedo de poder cambiar dentro de mi familia y ser un poquito más sensible con todos y más cariñoso. Y si me vuelven a lastimar, tranquilo. Está bien que reconozcas miedo, pero ahora empieza a alimentarte más de la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos como padres, y algún instante ustedes también jóvenes van a ser padres, y tenemos a nuestros hijos bajo cuidado, siempre los vamos a tratar de proteger. Y nuestros niños siempre van a sentirse seguros al lado de su papá. Por eso los niños cuando se pierden o cuando están en algún aprieto, levantan rápido la cabeza y dicen, ¿dónde está mi papá? Y empiezan a buscarle, e incluso por aquí empiezan a caminar hasta encontrar a su papá o a su mamá. Y una vez que lo encuentran, se agarran fuerte y se sienten seguros y seguras y pueden estar otra vez más sonriendo. Y hasta incluso si es que hay alguien que le ha llamado la atención, hasta le miran feo al lado de su papá y dice, delante de su mamá, porque se sienten seguros. Y esa es la seguridad, queridos hermanos, que Dios nos da. ¿Por qué temes? Alguna vez el Señor le decía, ¿por qué temes, manada pequeña? ¿Por qué te afliges? ¿Cuál es tu preocupación? Porque la preocupación, y esto se encuentra en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, la preocupación no viene del Señor. El miedo que a veces nos domina no viene de parte del Señor. 1 Juan capítulo 4, versículo 18, dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. Está en los últimos libros de la Biblia. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Saben dónde se perfecciona el amor de Dios en nuestras vidas? Cuando confiamos plenamente en el Señor. Ese es el desafío más grande que ha tenido Abraham. Abraham no podía tener hijos y en vez de tener miedo y decir no voy a poder, dijo, bueno, a ver, veremos qué voy a perder. Finalmente, después de esto, solo me queda morir en mi insanidad. Y tuvo sus hijos que anhelaba. Isaac, Jacob son historias similares y a pesar del miedo dijeron, bueno, ¿qué voy a perder? Creeré en el Señor. Si alguno de nosotros ha venido el día de hoy o alguno de nosotros ha venido al Señor con miedo y decir, Señor, tengo miedo de lo que me pase en mi salud, tengo miedo de lo que le pase en mi trabajo, tengo miedo de lo que le pase en mi familia, prácticamente estoy viviendo con mucho miedo en este tiempo. Y el miedo en psicología se convierte en una seria enfermedad, ansiedad, que incluso algunos llegan a estar hospitalizados por eso. No dejes que eso contamine tu corazón, porque cuando el miedo entra en nuestras vidas, inmediatamente sale por otra puerta la fe que teníamos en el Señor. Porque cuando tú te casaste con mucha fe, creyendo que el Señor te va a bendecir. Y ahora que el miedo entra en tu vida y en tu matrimonio, en poco a poco la fe que tenías en el Señor empieza a apagarse.
Cuando tú llegaste, quién sabe, a la iglesia, llegaste con mucha fe al Señor y dices, Señor, tú me vas a bendecir, tú me vas a ayudar, tú me vas a proteger. Pero en el instante que has visto una realidad diferente, que te has imaginado, porque ni siquiera le has visto, y has empezado a dejar de confiar en el Señor. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo están tus planes para este año? ¿Qué metas te has puesto que tal vez te estaban causando miedo hasta el día de hoy, pero que el día de hoy el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, siempre te voy a sostener? Así que si alguno tiene miedo, pues hágalo con miedo, pero estate seguro que el Señor está ahí contigo. Muchos oradores justamente recomiendan eso, aquellos que practican oratoria. Puedes tener miedo en hablar en público, pero hazlo con miedo. Puedes tener miedo para empezar, quién sabe, un trabajo, pero que ese miedo te empuje a empezar aquello. Puedes tener miedo de hablarle a alguien. Aquellos que nos hemos casado, estoy seguro que teníamos miedo de poder hablar con esa persona. Pero el miedo nos ha empujado a poder conversar con alguien. Y quién sabe si alguien en algún instante va a volverse en alguien especial para nuestra vida. ¿Teníamos miedo de ser padres? Claro que sí, qué difícil es ser papás. De lo que le pasa a nuestros hijos, de lo que le pase cuando sea grande, que tenga el cuidado. ¿Qué voy a hacer ante ese miedo? ¿Voy a perseguirlo a mi hijo toda la vida? ¿Voy a estar siempre constantemente vigilando todos los detalles? Voy a empezar a confiar más en el Señor y decir, Señor, no voy a poder controlarlo todo. Lo único que me queda es confiar en ti, saber que tú puedas ayudarme en todo momento. Y el último versículo que quisiera compartirles es Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Si Dios está contigo, querido hermano, en el proyecto que has empezado, en tu familia, en tus estudios, en tu trabajo, en los afanes que tenemos en el mundo, ¿quién contra ti? Si Dios está de tu lado, ¿quién podrá hacerte frente? Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Eso es lo que nos mantiene seguros. Si ves a un hombre de fe, te aseguro que tiene miedo. Por eso Dios siempre les decía a Abraham, que tuvo grandes naciones, a David, que estaba ahí presente frente al gigante Goliat, a Pablo, que estaba frente a la multitud, siempre Dios les decía, no temas, tranquilo, no temas, no temas. Hace 2 domingos veíamos también que el Señor también tenía miedo. El miedo es algo natural, queridos hermanos, pero podemos empezar a controlarlo juntamente con el Señor. Podemos empezar a descansar más tranquilo si estamos plenamente confiando en el Señor. Así que si el día de hoy has venido con cargas, has venido con preocupaciones, si tenías proyectos que querías empezar, pero hasta el día de hoy el miedo te ha paralizado y no lo has hecho, es empezar a hacerlo. Puedes empezar a cambiar, puedes empezar a trabajar en tu familia, con tus hijos, con tus estudios. Empieza a buscar ayuda y estate seguro que el Señor siempre te ayudará, siempre te sostendrá con la diestra de su justicia. Vamos a orar el día de hoy y vamos a agradecer al Señor por el miedo que a veces nos da, por el miedo que a veces nos domina, y para que el Señor pueda ayudarnos a reconfortarnos como David, como Abraham, como Jacob, como Isaac, como Josué, como Isaías, como tantos personajes bíblicos que a pesar del miedo, ellos han sabido encargarse al Señor y el miedo fue controlado por gracias a Él. Gracias, Señor, te damos en este día.